Muy buenas a todos y bienvenidos a Gallinazo. Gallinazos. El día de hoy, en este episodio, tenemos muchas cosas que hablar y un tema bien importante que acá mi querido Sebastián nos va a decir de qué se trata más o menos. Claro que sí, Mel. Efectivamente, es un tema que está muy presente en nuestra sociedad y es también un poco indignante que siempre salgan noticias tras noticias, que hayan campañas y aún así no encontremos un rumbo, no encontremos solución. El día de hoy vamos a hablar sobre el racismo, sobre la discriminación. Abigail, ¿cómo estás? ¿Con frío? ¿Ah? ¿Por qué luego No, escúchame. Tengo una pregunta para ti. Uy, no. Uy, no. Estoy preocupada por... Ese tono no me gusta, Por de verdad, no me gusta. No, no me yo tengo gusta. buenas intenciones siempre. Ah, ya. ¿Alguna vez te han rociado o te han discriminado? Creo que nunca por mi color de piel, pero sí por dónde vivo, pues. O sea, yo vivo en Los Olivos, así que básicamente para las redes sociales soy conere. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba, no me acuerdo en qué año de secundaria, fui a un bingo del colegio Buen Pastor, que es como un colegio, no diría que de élite, pero es un poco más caro que de los normales en el Cono Norte. Super high fashion. Sí, o sea, gente que tiene plata ya. O sea, para mí en ese momento tenían plata, más que yo definitivamente. Ujú. Yo fui a un bingo por una prima y una chica viene y cuenta así como que, ay, mis abuelas me regalaron un Samsung, pero no era un Samsung, era un Samsung de último modelo ya, pero no me gustaba porque no era el último iPhone, así que lo tiré al water y le bajé la palanca. ¿Ah? Y yo me quedé como con Dorito porque dije, Dios mío, ¿quién hace eso a un celular? Pero creo que lo más sorprendente fue que, o sea, luego de un rato, viene y me pregunta, ¿no? Lo típico de, oye, ¿de qué colegio eres? Y yo, Trilce. "Mm, Corazón, no te había visto por acá. Oye, por favor, tómanos una foto con mi iPhone. ¿Pero sabes usar iPhone? Mira, te enseño. Acá pones la cámara y que no sé qué. Y yo me quedé como que... Porque no era muy... No sé, no era muy difícil saber cómo funciona un celular, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente creo que lo hizo con la intención de como que querer humillarme. Y yo, que soy bien rata, dije como que sí, claro. Y tomé la foto y la corté allá, ¿no? Bien para los Este, líderes, ¿no? sí, pero básicamente cosas así, ¿no? De ahí a mi familia es morena, y a mi familia sí las han raciado por Ujú. piel. Yo tengo mi sobrinita chiquita, y ella tiene rulos, y me da la casualidad de que a veces llegaba a mi casa y la veía que se estiraba los rulos así como que con furia, pues yo decía, oye, ¿qué tiene, loca? Y me dicen, no, lo que pasa es que yo quiero ser lacia, porque mis amigas de colegio son lacias, y las coreanas que yo veo son lacias, y se estiraba tanto el pelo que ahora ya no tiene muchos rulos. Wow. Pero sí. Wow, eso es algo que pasa constantemente. Y de hecho, hablando del cabello, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando era más niña, de hecho, cuando ya pasaba en la primaria, más que nada, les cuento, yo tenía el cabello súper ondulado, pero mucho más ondulado de lo que tengo ahora. Ahora tengo ondas, porque recién como que estoy reconstruyendo mi cabello. Pero cuando era más niña, me pasaba de que tenía unos rulos, pero gigantes, así, no diría que afro, pero sí los tenía. Entonces, tenía tías abuelas, personas o en general que decían que ese cabello era de negra, pero lo decían con un tono bien despectivo, o sea, como que decían, ese cabello es de negra, pero sí, esa entonación, ¿Podemos poner tu foto abajo en el sí, video? pónganle ahí, Al o editor, sea, por favor, que ponga por abajo favor, la producción, foto de Mel, ahí, pongo mi de Mel foto, chiquita. doxéeme, por favor. Bueno, la cosa es que tenía mi cabello así, y me decían que ese cabello es de negra, que se ve desordenado, y claro, y eso llevaba a que mi mamá, de alguna manera u otra, pues, me imagino que también por su ideal que ella debe tener desde que era niña, me cortaba el cabello, mi cabello se laceaba, me quedaban en ondas, otra vez volvía a ser ruloso, pero era un martirio. Y siempre era, y había crecido con esta idea de que mi cabello ondulado era un cabello pues desordenado, malo. Y además de esto, no solamente por mi cabello, sino también me pasaba que por mi apellido en la primaria, yo siento que como que me querían cholear, o sea, porque Ujú. mi apellido es más que nada de la sierra y la gente, pues los niños ahí no tienen tino, son bien crueles, usted sabe. Claro. Y la cosa es que me decían, pues no, ese apellido es cholo, o sea, ese apellido es de la sierra. O como decían, deberías cambiar a tu segundo apellido, porque mi segundo apellido es más, pues, español. Entonces como que, y decía, pero ¿qué tiene de malo mi apellido? O sea, es mi Ujú. nombre completo y pucha, o sea, era algo que de alguna manera u otra me llegó sí a hacer un poco de ruido cuando ya fui entrando a secundaria, porque decía, o sentía la necesidad de repente de no mencionar mi apellido, sino solo mi nombre, ¿no? Porque mi nombre es como que más family friendly, si es que les queremos decir así, de una manera u otra. Pero eso, o sea, a mí Ujú. me han pasado esas dos Claro, experiencias en bueno, particular. a mí personalmente tampoco, no es que me hayan discriminado así
como una anécdota como ustedes. O sea, salvo las bromas por el color de piel un poco. Hay ese tipo de bromas, ¿no? Y ahí también está el tema de cuánto tolera uno. Que no se Sí, debería hacer, ¿no? Porque Sí. uno se ríe de las bromas que se hacen hacia tu color de piel, pero dentro de uno mismo también le puede afectar a eso. Y bueno, no sé si han escuchado esto último que ha habido por TikTok, que es ese tren de en Argentina soy un 2 pero en Perú soy un 10. Es una guachafada. sí, definitivamente. O sea, a mí me parece ¿Por qué una hacen eso, estupidez. Y lo peor es chicas? que siempre son, o sea, a ver, son personas que simplemente consideran que Perú está como que en un sistema de desarrollo Claro. bajísimo, o están con este ideal, estos memes que luego vemos en internet, seguramente que algunos de ustedes lo habrán Sí. visto, de que Perú se come palomas, somos Claro. incaicos, o sea, Hay mucha gente que piensa eso, ¿ah? O sea, cuando sí, yo estaba en secundaria era más loca y me metía chaprulet o megle, pues sí, para practicar mi inglés, pues. Todo estaba así como que con chat random, si aparecía gente europea, como que, oye, ¿tú dónde eres? Perú. Ah, ahí se transportan en llamas, ¿no? Hacen llama al colegio. Y yo me quedo como, Internacionalmente creo que la palabra peruano es peyorativo, muchas veces sí, se usa. O sea, a sí, mí me ha tocado, bueno, cuando jugaba en internet, gente de argentina o chilena como que te dicen peruano y como un insulto. claro, Y es eso también lo que quería traer, ¿no? A la mesa. Esto sí. último que pasó con la periodista Naira Aliaga y un grupo de amigas que fue de viaje al Mundial de Clubes Ujú. y así estaba mismo. haciendo una entrevista a las afueras de un partido del Mundial de Clubes hacia la gente diciéndole, ¿de qué país crees que somos? Como que para qué y con qué intención vas a las afueras de un estadio en un país que no es el tuyo a Claro, preguntar de qué nacionalidad me parezco. O sea, me parece algo, o sea, ¿qué estás tratando de que te validen internacionalmente? De que te ves muy blanca, muy Claro, bonita, eres muy blanca o muy bonita como para ser peruano. de peruana, Perú. Y exacto. las respuestas que le decían pues eran venezolana, colombiana, y creo que esto también refuerza la idea de que necesariamente las mujeres venezolanas son necesariamente hermosas, necesariamente blancas o necesariamente como que, digamos, con un cuerpo voluminoso. Y creo que eso también, o sea, no solamente es racista, sino es sexista, ¿no? Suponer que las respuestas siempre están orientadas a eso. Y lo peor de todo es que saber que una mujer pues propaga esos tipos de comentarios hacia ella, y, o sea, me parece que es algo que de verdad nos deja mucho que pensar. Y es que Sí. también las cifras que tenemos en este contexto, o sea, son totalmente alarmantes. Yo les cuento que hasta el 2024 hubo 300 reportes de discriminación étnico-racial por el Ministerio de Cultura y adivinen que el 55% de las denuncias se concentraron solamente en Lima. O sea, Oh, imagínense ese número que, o sea, ¿qué nos deja pensando eso? O sea, en nuestra ciudad, ¿todos somos racistas o todos hemos sufrido discriminación? Y además, ¿cuántas denuncias se pueden acoger también a partir de eso? O sea, y siempre hay dinámicas, ¿no? Como estos videos de Henry Spencer donde sale a decir, tú te consideras cholo también, tú choleas o tú te consideras alguien que Ujú. discrimina. Y creo que la gente, siempre hay una diversidad de respuestas y la gente que se lo toma a broma, otros sí. que internamente dicen que no, pero luego al final de cuentas, lo que tú dices, ¿no? Que al final todos tenemos algo de racista o discriminatorio. Todos somos racistas, o sea, creo que tristemente todos lo somos porque todos hemos crecido con algún componente racista en nuestra casa, en el colegio, y por eso es que es muy cierto lo que dicen de que no se trata únicamente de estar en contra del racismo, sino de ser antirracista, que es ir en contra de, o sea, practicar lo contrario, ¿no? Y creo que de eso se trata también. Todas esas ideas o este colectivo de ideas que hemos tenido acerca de, por ejemplo, en el caso de la señorita David, de su cabello, mi cabello, de nuestros apellidos o de nuestras apariencias, son por comentarios o porque hemos crecido generación en generación a cada rato de que no, que esto es cholo, que esto es negro, que esto está feo, que eres conero, o sea, ¿por qué vienen esas denominaciones, no? O sea, igual es algo que nunca se va a ir, considero yo, que es algo que siempre está presente y, por ejemplo, momentos que me ha tocado ir a fiestas, por ejemplo, en Asia, donde hay filtros, o sea, Mm, donde el portero de la discoteca como que te mira, te hace una inspección propia de pies a cabeza y uy, si no pasas por su estereotipo, sus filtros, no ingresas a la discoteca o te cobran, si no. Claro. claro. Claro, ese tipo de fiestas donde antes de que te envíen el QR, como que primero te dicen, pásame tu página de Instagram, que sí me ha pasado, y tienes que ¿Piden eso? pasarlo. Claro, sí Sí. te piden. Wow. Y para que te vendan la entrada, te piden la página de tu cuenta de Instagram, te revisan y en base a eso, como que te dicen, ya, esto está la entrada, esto sí cuesta. Y Oh my como que, God, pero está loco. Yo me acuerdo que una vez me fui a hacer las uñas con mi mamá, estaba muy chibola. Y una señora, mi mamá se hizo como que, creo que un diseño medio celeste, creo que fui yo. Y la señora del costado, que era trigueña, se quería hacer el mismo color. Dijo, señorita, yo quiero hacer el mismo color. Y le dijeron, señora, pero a usted no le va a quedar bien por su color de piel. Yo le recomiendo que se haga como que otro, que otro, porque va a quedar mejor. Y yo en ese momento tendría, pues, ¿cuánto?
menos de 10 años y me puse a pensar, ¿por qué no se puede pintar el mismo color la señora? Exacto. Porque ella decía, pero a mí me gusta y me gusta cómo le están haciendo a la señora de costado, yo también quiero. No, no le va a quedar bien. Entonces creo que Y también es esto de que suponemos que tenemos la potestad de decidir por otras personas todo el tiempo, ¿no? o sea, ¿qué tan real también puede ser esto? O sea, al Claro, final la ropa y el esmalte y todo lo que es, o sea, es parte de, o sea, le puede caer a una persona blanca, negra, etcétera. O sea, no es, no creo que sea algo determinante dentro de, o sea, qué tan, o sea, de tu color de piel. Claro, es una estructura que ya está bien como que cimentada, que ya está bien, de lo claro, ya estético. está bien Ujú, interiorizada y sí. creo que las cosas que no se, de lo malo que tiene esto es que no se castiga. Y es Ujú. eso es lo que voy, ¿no? De los más de 4.700 casos que se han registrado en el Ministerio Público durante el año 2000 hasta el 2022, solo 25 han recibido una sentencia firme. Es Wow. menos del 1%. Sí, Sí, es bajísimo. O sea, y aparte tenemos que tener en cuenta que también de ese número que tú mencionas, probablemente haya muchas más denuncias que no hayan ni siquiera entrado se al archivo procesaron, oficial. sí. Exacto. Y ahora que también, ¿qué tipo de sentencia? Porque claro, o sea, de Claro. repente por un comentario te pueden dar un par de meses o incluso nada, simplemente una multa, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? O sea, de eso no cambia el daño psicológico y mental que me pueden hacer por recibir un comentario de esa forma, ¿no? Y bueno, o sea, y ahora, y eso me hace pensar también, ¿y ustedes creen que realmente el racismo se denuncia más ahora? O sea, ¿creen que realmente hay una, como este Mm. impulso de poder expresarse, alzar la voz? Es que ahora todo se graba. Ahora todo parece te graban y sales en TikTok y la gente sale repudiándote o bueno, se genera un debate bien extenso en los comentarios y todo se queda ahí, ¿no? En el video. Creo que más allá de pasar a un castigo firme, siempre se queda ahí. Sí. Las redes ayudan Yo bastante a creo eso. que tuvo un boom. Creo que tuvo un boom en pandemia, en la que como que todo el mundo empezó a denunciar casos de racismo. Y salieron activistas o influencers como Natalia Barrera, Ale Morey, ¿no? Que hablaron de sus Ujú. casos, pero justamente porque tenían lo digital como pantalla para poder contar. Claro. Y ahora, por ejemplo, bueno, eso pasó en el Me Too, pero ahora también nuestros seguidores también nos han contado un poquito sobre sus experiencias con Ujú. el racismo. Así que vamos a leer un par de comentarios que nos dejaron en nuestras redes sociales de Gallinazo. No se olviden seguirnos por ahí. Ahora, mira, Edu ya nos dice, sí, cuando estaba en mi trabajo, sentía su desprecio hacia mi persona por mi piel. Mm. Ale, qué feo, Que en el trabajo. en el En el trabajo, o sea, el trabajo. lugar donde tienes que En el estar lugar más diplomático, se Se supone. supone, y el lugar ¿no? donde más tiempo pasas en el día o en la semana. Exacto, y ahí es donde ahí te reforceas económicamente. O sea, imagínate que en tu entorno de trabajo donde estás más de 8 horas, 8 horas, 6 horas, o sea, te miren mal por tu color de piel. Me parece una desgracia por completo, Claro, y ¿no? tienes que estar ahí durante las 8, una jornada de 8 horas, teniendo que ver las caras de las personas Que te miran que mal. te miran mal. Ya ni siquiera me puedo imaginar. Pero tenemos todavía más respuestas, ¿no? Que nos dicen, John nos dice, ¿alguna vez se burlaron de mi nariz y mis cejas? Sobre todo cuando era pequeño. Ay, eso es tan típico. Mi mamá es morena. Mi mamá es morena porque tengo familia en Cañete Chincha y ella siempre se siente tan mal por su nariz porque es ancha. Y yo le digo, oye, pero tu nariz es bonita. Y me dice, no, porque si fuera más delgada me vería mejor. Claro, y Sí, eso, ¿no? El tema de verte bien, esos estereotipos que se refuerzan, Sí, jode bastante, o sea, para la persona que crece de chiquito, se genera traumas y luego sí, esa claro. autoestima, te daña mucho la Porque lo autoestima. asumen como si fuera algo malo, como si Claro, no debería ser así, pero en realidad, ¿cómo es que realmente debería ser? Ahí también lo dejamos un poquito ahí pensando. Sebastián, otro Sebastián, nos comenta, en la universidad alguien me llamó chino falso y amarillo por mis rasgos asiáticos. ¿qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? O sea, Chino falso y amarillo. es que en el colegio y en la universidad la gente es terrible, cuando te molestan, creo que hay mucha gente que se pasa, a sí, veces no tiene límite, no tiene control de los apodos que ellos dicen y que lo que puede ocasionar en uno, ¿no? Es que yo creo que la gente no está, o sea, no entiende bien que el concepto de broma es horizontal. Me río yo y te ríes tú. Claro, En el momento en el que me río yo y la otra persona no se está riendo, eso ya empieza a ser una burla, pues, porque es una ofensa a la otra persona. exacto. Deja de decir eso, carajo. Sí, no, no estoy diciendo bromas si no les dan el consentimiento para hacerlo. claro. Advertidos están. Hemos llegado al fin de este bloque, pero quédense ahí porque en el próximo bloque vamos a tener un invitado de lujo, el director del corto monteagudo, Roberto Chévez. Quédense y no se vayan. Y como se lo prometimos, el día de hoy hemos traído un invitado muy especial.
Él es activista afroperuano y director del corto cinematográfico Monteagudo. Recibimos con fuerte aplauso a Roberto Chévez. ¿Qué tal, Roberto, Roberto? ¿Cómo Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estás? Buenas noches. Nos han contado en producción que has venido en bicicleta hasta Sí, acá. sí, sí. ¿Cómo fue el trayecto? ¿Hubo tráfico, frío? Bueno, yo no creo en micros, no creo en taxis, creo en mis piernas y ya tengo más de 15 años andando en bicicleta, entonces no suele haber tráfico para mí nunca. Entonces paso entre los carros, bueno, no tan entre los carros, pero tipo entre los carros y la vereda, si es que hay mucho tráfico, es súper rápido. Pero ahora ya, para de repente enfocarnos un poco más en lo que hemos venido, Ujú. queremos arrancar esta entrevista preguntándote, quizás esta pregunta, ¿recuerdas algún momento en tu infancia, juventud, en el que te diste cuenta, por primera vez, que ser afrodescendiente implicaba ser tratado diferente en Lima? Sí, uno siempre se da cuenta que es diferente, me parece a mí, en Lima, porque te dicen que eres distinto. En los 90, que es la época en la que yo hice el colegio, la representación de los personajes de la gente negra en medios era bien deplorable, siendo bastante diplomático. Chocolates, Coca-Cola, café, todo eso tenía que ver con gente ¿Y africana, los gente programas de negra. humor eran...? Sí, no, ni hablar. Ujú. Pero los programas de humor era uno de un abanico de pésima representación. Eso Claro. calaba en compañeros del colegio, pues, ¿no? Estuve en un colegio de hombres, entonces era un poco complicado. No había un role model a seguir, o sea, un personaje afro que rompiera ese esquema en esa época. Entonces, o sea, ya no había una Victoria Santa Cruz, Nicomedes murió en el 92. Entonces, no había un personaje tan icónico que pueda sacarte de ese, ¿no? Un congresista, ¿no? Por ahí Ujú. está Marilena Moyano, pero murió antes de llegar, ¿no? a ser más tan Ujú. relevante. Claro. Y en el colegio, bueno, en el colegio siempre es como que el primer reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? Y era, te decían algo los profesores, te había como que te ayudaban en darte, no sé, en ayudarte en decirte, oye, esto está mal, corregían esta mala práctica que se tenía. A ver, voy a decirlo de manera diplomática. Era un colegio de hombres, ¿no? Ujú. Ya, En los 90 no tenías derecho a picarte, claro. Claro. ¿no? Si Ujú. acusabas, ¿qué eras? Entonces no Ahí había, colocamos la palabra. sí, ya creo que todo el mundo sabe qué palabra, qué eras. Ujú. Entonces, no, o sea, no, porque también había que agarraban a alguien de punto. O día era Ujú, mí, otra persona era al gordo, no sé, al pelirrojo, pero siempre había un ensañamiento conmigo porque además yo era el único en todo el colegio, ¿no? Entonces, no es por un tema de victimización, es simplemente era así, ¿no? Y cosas que pasaban también en el barrio, pues no, también. Yo me he criado en San Borja tampoco es un distrito que tenga mucha población ujú, negra, no tiene. Entonces, también era una persona distinta ujú. al entorno. Claro. Y en ese sentido, ya cuando pasas la secundaria y llegas al entorno de la universidad, ¿sentiste algún cambio de repente o seguías como que de repente en esa misma situación que había sucedido en el colegio? No, fue un cambio extraordinario. Fue, o sea, yo estudié en la Facultad de Arte, en la Ujú. Católica. En esa época era una burbuja de gente rara. Todos éramos raros. Entonces Ujú. no cabía señalar a quién era distinto. Había rezagos de eso, pero era como un safe space, o sea, un espacio seguro para Seguro. poder de alguna Ujú. manera hacer mi propia curación de eso que había sido estar en el colegio o en el barrio. Ujú. Claro. Y ahora ya de repente, hablando un poco más de tu proyecto, del corto Monteagudo, ¿cómo es que nació este proyecto? ¿Y qué sacrificios tuviste que hacer para que este proyecto pudiera tener la visibilidad que ahora tiene? Esa es una gran pregunta, grande. A ver, cuando era niño iba a a los museos, o los libros de historia, habían próceres, héroes, andinos, blancos, mestizos, punto intermedio, pero no habían héroes negros. Era Ramón Castilla los liberó y de ahí música, baile, comida, deportes, ¿no? Y Se ahí acabó. quedaba. Ujú. Entonces, yo tenía un necesidad, resentimiento con esa narrativa que la cargué, además de lo que me pasó con mis compañeros de clase en el colegio y en esa época también socialmente. Lima, o sea, me gritaban cosas en la calle, ¿no? Entonces, Lima era bastante agresiva en ese tema racial. Entonces yo tenía esa necesidad, pero yo abandoné
la historia, o sea, Perú, la historia latinoamericana por esa experiencia. Ya dejé de investigar y por mi propia investigación me puse a investigar la raíz, África. Entonces empecé a investigar a los reinos antes de las colonias, cuando Europa entró a colonizar. De la acumulación de estas experiencias a que me pasó un evento fundamental, ese evento que te hace, que te cambia tu propia narrativa, que te hace, ok, basta, tengo que tomar acción. Siempre recuerdo este evento, bueno, una relación con una ex, una familia racista que tuve hace muchos años, ¿Un evento canónico? mi evento canónico. Un evento canónico. Evento Evento canónico, canónico. efectivamente. No Evento solo con la canónico. chica, sino también con la familia. Claro, claro, era la familia, primos, o sea, me acuerdo que en un momento yo estaba hablando con un amigo, que siempre digo esta historia, pero es importante para mí contarla, Ujú, porque fue pivotal para lo que hice después. Un amigo mío, que es dueño de un estudio de animación, estaba hablando con él porque estaba trabajando con ese estudio, Mm. y le digo, "Oye, yo ya estoy hasta acá, yo creo que voy a ir a, como se dice, a ser el padre del papá". Y él me dijo, oye, aguanta tu coche. Los artistas tenemos la suerte de poder crear situaciones del horror en arte. Estas palabras catalizaron toda esa energía violenta que yo tenía a, ok, tengo que hacer algo con el talento que tengo que socave esa manera de pensar. Porque a veces el puño no es o sea, no cambia. Tienes que subvertir esta narrativa. Entonces, ese fue el momento pivotal para mí que generó varios intentos de proyectos narrativos que tocan esos temas, hasta que Monteagudo fue el que finalmente ocurrió. Y a la pregunta, ¿sacrificios? ¡Wow! La producción del cortometraje ha tomado 4 años y pico. Pudo haber sido más corta, sí, claro, pero fue trabajado en pandemia, fue trabajado también con varios desconocimientos, o sea, la industria de animación ahorita está creando el camino, entonces hay varios estudios, entonces hay varios procesos que no los conocemos, aún hay cosas que se están aterrizando, ¿no? Entonces todo eso hizo que mi proyecto queda bastante ambicioso en temas estilísticos, ujú, tome el tiempo que ha tomado, la economía que ha tomado y toca temas sensibles. Ujú. ujú. Fue desarrollado en pandemia en un momento de mucha inestabilidad política, social, racial. Sí es evidente el problema racial de Perú. Entonces, Por yo supuesto. como una persona bastante sensible a ese tema, porque estaba haciendo un corto sobre ese tema, me afectaba personalmente eso, ¿no? Ujú. Entonces, en resumen, ha sido toda esa bola, ¿no? Ujú. Y ahora, Roberto, me sorprende un poco cómo que de ese evento canónico transformaste toda esa ira, toda esa quizás amargura que sentiste en ese momento en un personaje como Monteagudo, bueno, la historia narrativa como tal. ¿Y te logras identificar con él o con algún otro personaje que sale en el corto? Cómo es ese, cómo se podría decir esa relación que tienes con Hace el esa pregunta. corto? No, sí, sí, no, obviamente sí me identifico con él. Sí me identifico con él. ¿De qué manera? En qué A sentido? ver, wow, esa pregunta. Monteagudo fue una persona negra que estudió en una de las mejores universidades, Derecho. Fue muy inteligente. Hace 210 años. Imagínense la sociedad latinoamericana en esa época. Ujú. Ujú, O sea, imagínense el racismo rampante que hay ahora. No. Una Imagínense escala. cómo era en sí. esa época, donde la gente negra promedio o era esclava o era casi esclava, la gran mayoría, trabajando por o sea, trabajos del día a día, trabajando por muy poco dinero, no Ujú. educados. Entonces, y de repente hay uno que está en la universidad, muy inteligente, muy versado, derecho, o sea, en un espacio donde él estaba solo. Ujú. Eso conecta conmigo porque, o sea, yo soy la única persona negra, por lo general, de mis amigos, la gran mayoría de mis amigos cercanos. Estudié en un colegio privado, luego estudié en la católica. Cuando yo estudié, en total éramos 6 personas afrodescendientes en toda la universidad. Wow. Ya, y 2 eran mi familia, 2 eran primos. Ok. Entonces era un espacio bien solitario. Ujú. Luego entré a trabajar animación en publicidad, que no hay mucha gente en publicidad afro. Ujú, Y luego animación, y ahí no hay nadie. Entonces es un espacio bien solitario y eso lo cogí Ujú. de mí, ¿no? Y un poco la vehemencia de intentar cambiar el entorno en el que uno está, pues, ¿no? Intentar demostrar. Ahora, no sé si Monteagudo tenía esos ideales raciales, ese concepto, no sé qué tanto lo tenía, porque no he encontrado cartas de él de amigo a amigo, he encontrado cartas Claro. ujú, oficiales. Entonces al personaje le tuve que armar.
de mi experiencia y de la experiencia de otras personas que pasaron por cosas similares también. Tenía que completar ese vacío, era la máscara, pero había que vertirle alma. Ujú. Entonces cogí Wow. un poquito de, no sé, pues Frederick Douglass, Ah, que es un independentista de Estados Unidos, un poco de Malcolm X, ¿no? Un poco de la arrogancia también, al ser el único emperador negro de Haile Selassie, el emperador de Etiopía. Ujú. ujú, Entonces, cogí pedacitos y sobre eso hice una alquimia y la vacié en el personaje, ¿no? O sea, pero también escuchaba o leía lo que decían de él, historiadores o la gente que lo odiaba, qué decían de él, ujú. ¿no? Y era, pucha, espalda de escoba. O sea, el man, entonces, Claro, era una persona muy correcta en ese y sentido. muy fuerte de carácter. Y necesitas Ujú. tener los cojones bien puestos para poderte enfrentar a un espacio tan agresivo. Agresivo pasivamente o agresivo abiertamente. Quiero saber un poco de la música y la parte artística. Por eso el corto fue sobre Monteagudo. O Ujú. sea, para romper el paradigma. Claro. O sea, siempre hago la pregunta, o sea, ¿cuál fue el aporte de la población afro a la creación de la República? Ujú. Que no sea musical, danzario o deportes. Hay muchos personajes luego que descubrí en la investigación. Gil de Castro, que era pintor de próceres independentistas, ¿cómo se llama? El compositor de la música del himno nacional, un lugarteniente de Tupac Amaru, su esposa, Ricardo Palma. Hay varios personajes que eran afrodescendientes. Ricardo Palma lo pintan rosado cada vez que hacen la feria del libro. Y era afrodescendiente. Entonces, hay varios personajes que han sido borrados. Héroes en la guerra con Chile. Pero me gustaría concentrarme en personajes que rompan un poco el paradigma. Claro. Entonces tengo que hacer una investigación un poquito más concienzuda. De hecho, en mi corto hay algo que muestro de Lima y es que, o sea, muy lindo estéticamente las tapadas, un papel muy importante en la época de independencia, muy Ujú, icónico, Ujú. ujú. pero las tapadas no fueron Lima. Lima era una ciudad más colorida. Lima tenía un 60% de población afro, que te iba a preguntar, ¿qué pasó con ellos? Ojo, Claro. 60% de población afro. Ujú. Si extrapolas en multiplicación de personas, ¿no? De hijos con hijos con hijos, debería haber una cantidad súper importante de población afro. Históricamente, hasta ahora, no la hay. No hay tanta población afro. ¿Qué pasó? Entonces, para solucionar eso, he visualizado muchísima población afro en mi corto, porque es distinto a leerlo que verlo. Claro. Y ahora, Roberto, ya de repente para pasar un poco a lo actual, a nuestra sociedad contemporánea, que sé que nos habías comentado acá fuera de cámaras que no estás tanto al tanto, pero, por ejemplo, ¿cómo tú crees que se manifiesta el racismo en lo cotidiano, en nuestro día a día? Por ejemplo, ¿no? En las calles, la universidad, en espacios laborales. ¿Cuáles son esos gestos o silencios que a veces o sea, muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Y que lo normalizamos, de hecho. Ese es el tema. El racismo está o sea, se ha permeado tanto en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestro día a día, en nuestro todo, que somos o sea, ciegos a su existencia. Ya saliendo un poco de lo afro, eh, que una alumna de la UPC se haya dado ¿no? la autoridad de decirle a otra color puerta, frase que se ha vuelto icónica y era Sí. amutado a color Color marrón, marrón color X materialis, Ujú, Sí. sí. ¿no? Eh, o que uno de los programas en YouTube más vistos que le permitió a la gente que hizo ese programa comprarse un teatro, Hablando Huevadas, Ujú. que es un programa que está basado en problemas raciales. Ujú, Entonces la gente dice, oye, pero no tienes correa. Tío, si no hubiera racismo, no existirían problemas raciales. O sea, si no hubiera problema racial, no se bromearía sobre eso porque esa línea narrativa no existiría. ¿Se entiende lo importante que es eso? Si no existiría la diferencia racial, ni se bromearía sobre eso, no se hablaría, no existe. Hay mucha gente que me dice, no, pero ya el racismo ya pasó, pero no, es que no ha pasado. Genera políticas de Estado, o sea, crea imaginarios colectivos en el que, a ver, hace algunos años se estaba lanzando a una persona negra a ser alcalde de Barranco y aparecieron pintas que es como un negro no va a ser alcalde de este distrito, por ejemplo. ujú, ¿No? O las miradas que me caen cuando entro a un lugar blanco de esta ciudad, porque la gente no considera, no concibe que una persona negra puede entrar en ese espacio, o una persona andina, ¿no? ujú, La cuota que sé que algunos bares o discotecas tenían, hoy día entran tres y no entran más.
luego te dicen no. Ujú. No sé qué tan persistente es eso ahora, la verdad. Pero me ha pasado, como cualquier persona no hegemónicamente blanca, ¿no? Ujú. Claro, y ahí dice el clavo algo que, bueno, es algo que también es muy tocado, ¿no? El tema del humor. ¿Hasta qué punto esto es humor? ¿Lo pones a jugar como esto que es humor? Como dijiste, el tema de Hablando Huevadas, también en televisión con el programa JB, que en su momento tenía sus personajes, Claro, que ya Por tú ejemplo, el sabes. libro Mama, claro, ¿no? Exacto. claro, claro, claro. Ujú. O sea, cómo se justifica, entre comillas, cómo es este problema, ¿no? Que siempre se escudan de que es humor. Sí, o sea, refuerza estereotipos. A ver, somos la especie más evolucionada de la Tierra, por Dios. Puedes crear bromas con muchas otras cosas. Tienes dos dedos de frente. Puedes crear bromas con cualquier Claro. cosa. Si eres una persona realmente creativa, cómica, puedes crear bromas con cualquier otra cosa. Ujú, Particularmente yo amo el humor crítica social. ujú, Es mi Ujú. humor preferido, por mi recorrido, por mi experiencia de vida. El éxito de Hablando Huevadas habla mucho de la sociedad limeña, Sí, definitivamente. lamentablemente. Ujú. Entonces, queda con proyectos donde se hable de esto y para las nuevas generaciones, ¿no? Que van a, o sea, pero es que sí, Y es verdad, porque, es o sea, cierto. a ver, yo me he pasado todo el año pasado que terminó mi cortometraje hablando sobre temas raciales. Cuando me preguntaban en una reunión X, oye, ¿qué te dedicas? Ah, soy director de animación. Ah, maña, ¿y qué estás chambeando? Ah, estoy haciendo un cortometraje. Ah, maña, ¿qué paja? ¿Y de qué va? Uy, toca estos temas, estos temas, estos temas, estos temas. Uy, pero en Perú no hay racismo. Entonces a mí me tocaba explicar a cada lugar donde iba, Perú sí hay racismo. Por esto, por esto, por esto, por esto. No, pero Ujú. en el espacio donde yo no me muevo no hay. Ok, pregúntale a una persona que tenga este tono de piel, ya sea del Ande o claro. con Ujú. ascendencia africana, para que te enteres cuál es su experiencia. Y no los calles, escúchalos, interioriza y date cuenta. Ujú. Y Claro, en claro. ese sentido, Roberto, ¿qué cambios urgentes crees que necesitamos como ciudad y país en general para dejar de normalizar la discriminación y en general poder dar también temas, o sea, la visibilidad de estos temas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente nos está faltando? Sé que de repente hay muchas cosas, Sí, pero claro, es que dentro sí, de mi lo cerebro, mi principal. cerebro ha visto 10 cosas. Ujú. Y lo primero que nada es no dar por sentado y preguntar. O sea, la comunicación, abrir el puente. No, eso es para la gente que no sabe. Para la gente que es racializada que es bien difícil, es aceptar ese puente. Lo segundo es visibilizar a los personajes importantes afro para que rompan el paradigma. O sea, rompan esa idea, educar a la gente. De saque ya se exterminaran a esos personajes nefastos en la televisión, que las campañas publicitarias incluyan, rompan el paradigma también. Tengas gente negra abogada, tenga gente negra, no sé, en puestos importantes, puestos de decisión. Entonces genera en el imaginario, man, ya, porque la imagen audiovisual es súper potente. Y Roberto, también cuéntanos un poco esta incursión que hiciste al modelaje con Ah, con el emprendimiento de Roots, sí, este concepto bien fuerte que es We're What We Are, viste sí, lo que somos. sí, Es un concepto bastante fuerte que refuerza un poco la identidad que los afrodescendientes y que, bueno, también la ropa está bonita, sí. la ropa está muy bonita. ¿Y cómo fue ese proceso de tú incursionarte al modelaje? No es la primera vez que he modelado. Ujú. La verdad es que Ujú. me gusta modelar. Me gusta, o sea, me gusta la Tú eres pose. te gustan muchas cosas. Te- Sí, o sea, ahí debo decir, soy medio pavorreal cuando me sale ese personaje, lo soy. Claro. De hecho he modelado antes en la ropa, cuando hubo el boom de ropa independiente allá Ujú, por finales de los 2010, de los ujú. 2000. Es el emprendimiento de unos amigos y que no sé si puedo revelar sus nombres, así que, No, está bien. y me preguntaron y a mí me encantó. Entonces, Ujú. o sea, me gusta, y si puedo apoyar de alguna manera, Ujú. si puedo darles contacto, o sea, si puedo apoyar, porque ahorita hay una movida afro bien fuerte, que no solo está en el modelaje, está en emprendimiento, está, ¿no? Claro. Entonces, si Claro. puedo apoyarlos de alguna manera, lo voy a hacer. Lo que me gusta es que ponen también imágenes de personajes característicos de la comunidad en cada prenda. Claro, son bien culturales. Son Y es bien algo un culturales. poco necesario, ¿Y tú consideras que, por ejemplo, este tipo de emprendimientos, o en este caso el modelaje, sería como un espacio de resistencia de afirmación por afro? supuesto. Llevarlo, claro. Sí, claro. O sea, estamos aquí. Es la Ujú. frase, estamos aquí. O sea, tenemos derecho a estar en el lugar que nos dé la gana en esta ciudad porque no es un país. Punto, Nada más que punto. eso. Sí. Ujú.
Y ahora, Roberto, ya de repente para ir finalizando la entrevista que ha sido, pero interesantísima, realmente, Gracias. Sebas y yo hemos aprendido muchísimo de ti, de tus motivaciones, y nos encanta. Eh, ¿Qué es lo que a ti te motiva personalmente como artista y activista para seguir luchando contra la discriminación Activista. racial? Activista es una palabra fuerte. Yo he hecho activismo recién, desde que he empezado a hacer el corte lo he empezado a mover. Y vaya que es un trabajo bien fuerte y a mí me quemó. Pero nada, me motiva cuando me vuelven las energías, esta persona que era yo cuando niño, ¿no? Y esta necesidad de cambiar este espacio que quiero, pero tiene varias falencias que a veces me sacan de quicio y que las veo en el día a día, ¿no? Ujú. Igual tengo esperanza porque espacios como este existen, y por el recibimiento que, por ejemplo, que tuvo mi corto y el impacto que está teniendo, y porque el impacto que pueda tener en gente joven, afro, ahí voy a hablar de la gente afro, Ujú. mi espacio, a la gente que puede inspirar en este rubro, como modelo a seguir de alguna manera, Ujú. ¿no? Eh, que es un poco la lucha que se está dando. O sea, el abanico de estos modelos a seguir está dándose ahorita. Ahorita hay una explosión de gente negra que está estudiando. Ahorita, en los últimos 15 años, 20 años. Entonces es muy interesante porque se está ampliando. Es lo que me motiva, rectificando también cuando llego a espacios como este o veo el Ujú. impacto que hacen. Claro. O veo mi propio trabajo, veo por atrás y digo, pucha, yo hice esto. Está bravazo. Ujú. Fuck it, ya está. Claro. O sea, Claro. ya. Claro, bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Nos has dado una increíble entrevista y esperemos que también los éxitos con Monteagudo y en lo sucesivo también sean muchos más. Ujú. Es una gran historia la que me comentas. Y nada, no se despeguen de sus asientos. Seguimos con el bloque final de ese programa. Nos vemos. Gracias. Y ya estamos de vuelta con el programa Gallinazos. Ha sido una entrevista bastante enriquecedora, bastante graciosa, Sí. entretenida. Sí. Lo que nos ha contado Roberto, pues la verdad, tiene mucha historia, tiene mucho conocimiento de la cultura afroperuana y qué lujo de haberlo tenido como invitado, ¿no? Definitivamente, me he divertido con él, pero sobre todo he aprendido. O sea, creo que Claro. me ha hecho abrir los ojos en muchos temas que desconocía y que ahora tengo curiosidad de aprender en eso. Pero ahora vamos ya, o sea, hablar un poco de lo que nos quedamos con, lo que hemos conversado desde el inicio hasta el final. Sí, yo creo que es importante esto de la visibilidad porque creo que digamos que esta problemática tan grande de racismo surge desde no conocer cuál es nuestra identidad como peruanos. Y creo que es necesario conocer de dónde venimos. Me quedo mucho con esto que dice del cabello ondulado, y de básicamente de dónde es nuestra ascendencia. Ujú. Porque con el simple hecho de que nosotros sepamos eso ya nos dice un poco de qué tenemos en la sangre, ¿no? Entonces, creo que es imposible empatizar con alguien con quien no te identificas mucho. Y creo que por Sí. ahí se empieza. Claro, y sobre todo me quedo también mucho con eso lo que dijo, que es preguntar. Si no se sabe, se pregunta, Sí, porque claro, nosotros podemos asumir nuestra historia, ¿no? En este caso, podemos asumir que sabemos cómo se sentirá otra persona o podemos tenernos una idea, pero en realidad no, porque no, o sea, lamentablemente por evento que hay en la sociedad, no lo sabemos. ujú, Y se aísla mucho más. Entonces sí, creo que preguntando, siendo curiosos con la historia, con la visibilidad, con esos espacios, o sea, nos acercamos mucho más a ellos y tratamos en lo posible de poder derribar estas barreras que nos alejan más de ellos, ¿no? Definitivamente. Necesitamos saber dónde somos para saber a dónde vamos. sí, Definitivamente. definitivamente. Y ahora, y en eso, claro, o sea, pensamos en soluciones primero de cada uno, pero también el Estado, ¿qué es lo que hace con respecto a estos temas, ¿no? Yo les comento de que el Ministerio de Cultura, que es el ente que se encarga más que nada de las denuncias contra el racismo, etcétera, tenemos el servicio de Orienta, ¿no? Que acá lo van a ver aquí abajito, El editor, por favor. que es un servicio de alerta contra el racismo, que básicamente sirve para poder denunciar todos los casos que puedas encontrar o en todo caso Ujú. si has sido discriminado, puedas atenderte a través de su correo, que también lo vamos a dejar por aquí, y sus números que están disponibles en el horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los domingos y sábados de 8 a 1 de la tarde.
Y también tenemos bastante todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, que son importantes. En la Defensoría del Pueblo siempre están reforzando sus acciones para poder atender las denuncias y las problemáticas que enfrentan día a día, no solamente la población afro, sino también todos en general. Ujú. Y también les cuento de que hay un espacio muy seguro para las personas afro en particular, que es Perú Afroemprendedor, que es básicamente un colectivo de emprendedores que reúne a muchos emprendimientos hechos por personas afro para que puedan sentir ese espacio seguro y sobre todo pueden tener mucha visibilidad, que es lo que justamente estábamos conversando. Sí, Y es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que se denuncie y como dijimos al inicio, la tasa de castigo, la tasa de denuncia es bajísima. Creo que Sí, son muy poquitos casos los que han recibido una sentencia, 25 han sido, y necesitamos que estos tipos de casos tengan una sanción ya. No sí. podemos seguir esperando. y sobre todo Necesitamos Ujú. que conozcan Ujú. también que hay sanciones. Y creo que hay mucha gente que no sabe que hay sanciones por este Claro, casos. piensan que pasa piola, pero en realidad todo se castiga, sobre todo porque estos actos son totalmente peyorativos. Sí. Pero bueno, Sebas, Ese ha sido todo por el episodio de hoy. Ha sido un episodio muy bonito. La verdad, hemos aprendido bastante de la discriminación, del racismo, de qué podemos tolerar y qué no. Así que no se pierdan más episodios de gallinazos. Y ahorita mismo sigue el episodio de gallinazas. Así que por favor, muchas gracias por el vayan a apoyo. verlo. Sigan compartiendo nuestro contenido que venimos por más. Vayan a Chau, verlo. chau. Hasta luego.